Hola, buenas tardes, Shalom, que el Eterno los bendiga. Ya vamos a dar comienzo a la reunión del miércoles. Vamos a empezar con esta enseñanza, así que pues vámonos poniéndonos todos ahora sí que listos, ¿verdad? Con todo lo que vamos a necesitar, y que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Elohim. Bueno, pues vamos a empezar. En 2 minutos, nomás unos detallitos arreglamos y comenzamos ahí para que manden mensajes y para que inviten a otros a escuchar la enseñanza. Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues vamos a ya dar comienzo. ¿Ya están listos? Espero que sí. Estoy entrando ya. Muy bien. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Vamos a comentar algunas cosas acerca de los Moadim, que son los festivales, las fiestas del Eterno, y vamos a tratar de pues avanzar. Es una enseñanza muy larga, creo que es muy importante que la podamos conocer porque estamos por entrar a Pesaj, a lo que es Pascua, y es muy importante que nos preparemos para poder entrar. Entonces vamos a orar y que el Señor nos ayude en todo esto. Bendito Abba, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque en ti podemos confiar. Yo te pido en el nombre de Yeshua que tú seas obrando en mí para poder compartir tu palabra, y en cada uno de los oyentes también, para que tu palabra sea sembrada en una tierra fértil. Te damos muchas gracias por tu misericordia tan grande. Gracias, mi Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach es que oramos. Amén. Muy bien, vamos a ver los Moadim. Moadim es una palabra en hebreo que quiere decir festivales, y vamos a hablar de los 7 festivales de Elohim, los 7 festivales de Dios, que nos marca Levítico 23. Pero antes vamos a dar una recordada acerca de las ovejas de Israel. ¿Cómo es que somos Israel? Yo les pido a todos los que hayan escuchado esta enseñanza que tengan paciencia. Es importante que nosotros estemos compartiendo lo que la palabra del Señor dice, para que no haya ningún estorbo, ninguna cosa que sea que impida que otros vengan al conocimiento de su identidad en Yeshua, en Cristo, y que puedan obtener esa identidad en Israel. Esto es muy importante. Entonces, porque para eso es lo que vino. La palabra del Señor es bien clara y nos dice, ¿verdad? Vamos a verlo en Mateo 15:24. Lo dice así: respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya hemos comentado en varias ocasiones, esto va a ser nada más así, ahora sí que por encimita, para ir recordando y entender el sacrificio de nuestro Señor,
cómo es que nos compra con su sangre preciosa para hacernos parte de su pueblo. Y en su palabra, Mateo 15, lo dice bien claramente, el propósito del que Él haya venido era para, ahora sí que, recoger, tomar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien, en esto se cumple lo que nosotros ya vimos en estas semanas pasadas. El cómo Ezequiel, en Ezequiel 37 se habla de esto, y es algo bien importante, cómo iba a llegar el momento en que los huesos secos, que eran esta casa de Israel, que estaba esparcida entre todas las naciones, que ahora sí que nadie podía decir con exactitud dónde estaba, porque por el pecado fue esparcido hasta la última de la tierra, dice la palabra del Señor. Y vemos cómo en el poder del Espíritu, nuestro Señor y Mesías viene a traer ese recoger a las ovejas de todo lugar, de todo hasta lo último de la tierra. Y vemos en la palabra, Ezequiel 37 se le dice que profetiza. Y en el 11 dice así: y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero sabemos que en Yeshua se viene a traer ahora sí que esta profecía viene a avivarse, a levantarse y a hacerse realidad. Y cómo es que en el ministerio de nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías, nosotros estamos siendo recogidos desde lo último de la tierra. Y más nosotros que vivimos en esta parte, ¿verdad? Casi hasta lo último del continente, casi pegado en el mar, y ya prácticamente no hay nada, una que otra isla. Ahora sí que podemos decir que somos lo último de la tierra. Muy bien, entonces vemos también cómo en Efesios capítulo 2, y este versículo lo hemos recurrido mucho a él, y es tan importante porque ahora sí que nos da identidad, nos da esa ciudadanía que la palabra del Señor nos está llamando, porque estamos diciendo cómo es que vienen solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y tú podrías pensar, bueno, ¿y yo qué? Bueno, pues la palabra es muy clara. En aquel tiempo, antes, estabais sin Mesías, sin Cristo, dice la Reina Valera, alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces estamos viendo que hay un tiempo que es antes y después del Mesías, antes y después de haber puesto nuestra confianza en el Mesías. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Y a eso se refiere. Cuando nosotros vemos esos huesos secos de Ezequiel, ahora sí que esa nación de Israel dispersa hasta lo último de la tierra, mezclada, perdiendo su identidad. Dice la palabra del Eterno a través de sus profecías cómo es que íbamos a ser llevados a otras naciones y aún íbamos a ser adoradores de la piedra, el palo, el objeto, el ídolo. Y que de aún así el Señor iba a traer a su pueblo de todo eso. La palabra del Señor dice que ahora sí que hemos sido enseñados en mentiras de nuestros padres, en cosas que son falsas, que son ajenas a la palabra del Señor. Pero en el poder del Espíritu el Señor nos ha rescatado de todo lugar y llevándonos, ¿verdad?, a esta identidad tan importante, que seamos conciudadanos de los santos, estamos con el Mesías, ya no somos ajenos a los pactos. Tenemos que dar una enseñanza acerca de los pactos, ¿verdad?, para que se pueda entender. No es un pacto, son los pactos de la promesa, no somos ajenos a ellos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora con esperanza y con nuestro Elohim en este mundo, ¿verdad? Pero ahora en Yeshua el Mesías, ¿qué dice? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hemos sido acercados. Y todo por el derramamiento de la sangre de nuestro Mesías en ese madero, para comprarnos de toda tribu, de toda nación. Bendito sea el Eterno. Y dice en el mismo Efesios 2, en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Entonces todo ahora sí que milagro de redención por parte del Mesías, para que nosotros podamos ser parte de su pueblo
santo. 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Yeshua el Mesías mismo. Entonces, qué cosa tan importante. Cuando nosotros venimos aquí, nosotros nos damos cuenta que cuando habla de los pactos, que ahorita lo acabamos de poner aquí, y ajenos a los pactos de la promesa, aquí estamos, ¿verdad? Y ajenos a los pactos de la promesa, nosotros nos damos cuenta que al estar en el Mesías ya somos parte de todo esto. Fíjense qué tremendo, porque no hay contradicción en la palabra. Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús el Cristo, dijo en Mateo 5, 17 al 20, y pongamos mucha atención, esto es bien importante. Dice, no piensen, que no quepa en tu cabeza la idea de que no vayas a tener ningún pensamiento en cuanto a estas maneras. Dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley, es decir, a la Torá, o a los profetas. Y esto es tan tremendo, ¿verdad? Tan importante, porque aquí está bien claro que nosotros no podemos de ninguna manera estar pensando que si estamos en Cristo, quiere decir que la Torá y los profetas ya no. Eso es completamente falso, eso no cabe en toda la enseñanza de la palabra de Dios, de una manera correcta y ordenada. No podemos decir que así fue. Y veamos cómo lo dice nuestro propio Salvador, ¿verdad? No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Y ahí del griego tiene que ver con una palabra, quiere decir hacer repleto. Y esto es tan importante, ¿verdad? Que el Mesías venga a hacer repleto lo que ya está. ¿Qué quiere decir? Da cumplimiento y nos da el paquete completo. Ahí sí, ya no le podemos añadir. Es la Escritura y el Mesías. La Escritura, la Torá y los profetas y la fe en el Mesías. 18. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Y hasta el día de hoy, yo veo que la palabra del Señor, la Torá y los profetas aún no se cumplen en su totalidad. Y tampoco he visto que el cielo y la tierra se hayan sido dejado de ser. Entonces, si el cielo y la tierra todavía siguen siendo, nosotros nos damos cuenta que primero se va a acabar el cielo y la tierra antes de que se deje de cumplir hasta lo más mínimo de la ley y los profetas. Ante estas palabras no debería de haber ya ninguna duda. Sin embargo, sí las hay. Han sido enseñanzas que hemos escuchado año tras año, ya por cientos, aún por miles de años, que nosotros pensamos que el hablar de la ley y los profetas, pensamos que tiene que ver con judaizar, tiene que ver con ser religiosos, tiene que ver con ser legalistas, tiene que ver con cosas malas, que voy a salir de la gracia, que voy a caer, ¿verdad?, de esa misericordia que he sido objeto por poner mi fe en Yeshua. Tantas cosas que se creen, pero todo eso es falso, no tiene un sustento bíblico. Por eso es necesario que nosotros empecemos con mucha paciencia a estudiar la Escritura, poco a poco, y que nosotros vayamos avanzando en la verdad. A final de cuentas, la palabra del Eterno es muy clara en Juan capítulo 8. Y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Entonces no tengamos miedo a la verdad, sino al contrario. Si hay algo que nosotros empezamos a descubrir y que eso nos está saliendo, ahora sí que nos está sacando de algo que no es verdad o que es una verdad a media, gloria al Eterno, aleluya, porque nos vamos acercando más al pleno conocimiento de lo que la palabra del Señor dice, así como está en el corazón de Dios, en el corazón de Elohim para su pueblo Israel. Que estemos en ese conocimiento, que crezcamos en el conocimiento y que vayamos, ¿verdad?, totalmente de gloria en gloria y de victoria en victoria. Fíjense la bendición tan grande, porque dice la palabra del Señor acerca de los que guardan, obedecen y enseñan la ley y los profetas. El Mateo 5:19, que es lo que continúa. Yo no he venido a abolir la ley. Primero se acaba, ¿verdad? Primero dejan de ser el cielo y la tierra antes de que se deje cumplir hasta lo más mínimo de la ley y los profetas. Y luego dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, y fíjense, aquí hay una declaración del Mesías, y lo que él dice es verdad y se va a cumplir. Dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así enseña a otros,
será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Fíjense qué tremendas palabras, porque habla de anular, y creo que por mucho tiempo se ha estado haciendo eso, anular la palabra de Dios, la Torá, los profetas, argumentando, como se los dije hace un momento, que el que los cumple, los obedece, es legalista, está judaizando, es religioso, etc. Es falso eso. Y aquí hay algo bien importante, que anule y así enseñe a otros. Hermano, no podemos seguir enseñando lo que no dice la palabra de Dios. Es importante que nosotros enseñemos lo que sí dice la palabra de Dios. Y dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe. Y aquí hay algo muy importante, porque hay una combinación de erradicar la hipocresía de nosotros. No podemos estar enseñando algo que nosotros no guardamos, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros, muchas gracias, o también que nosotros estemos guardando algo y por vergüenza o por temor, ¿sí?, nosotros no tengamos la valentía para poderlo enseñar. Yo sé que hay un proceso para todas las cosas, pero qué importante es que nosotros, así como lo dice nuestro Salvador, nuestro Mesías, así, que lo guardemos y lo enseñemos. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Si alguna ambición es legítima, es esta. Precisamente porque para guardar y enseñar lo que la palabra del Señor nos enseña, hasta lo más mínimo de la ley, ¿verdad?, de la Torá y los profetas, realmente necesitamos el poder del Espíritu para poder nosotros testificar, para no avergonzarnos, para no de ninguna manera poner obstáculos a que la verdad se esté enseñando. Fíjense que muchas veces nos hemos topado con personas que piensan, no, pues es que es por amor y eso va a ser muy pesado para los que empiezan, etc. Yo creo que no. La palabra del Señor nosotros no le podemos añadir, ni tampoco queramos ser más misericordiosos y buenos que el Dios de la Biblia, que nuestro mismo Mesías. Cuando la palabra del Señor nos enseña acerca de esto, que tenemos que guardar y enseñar hasta lo más mínimo, simplemente hay que hacerlo. O encomendarnos a Él y que Él trate con cada persona. Él es el amante, Él es el verdadero que ama a toda alma. Y por quien Él murió para que no se pierda nadie. Entonces es muy importante que seamos valientes y que podamos verdaderamente estar enseñando lo que dice la palabra de Dios. Claro que todos vamos avanzando. Con permiso, Claro que todos vamos avanzando y que vamos madurando poco a poco a través del tiempo, a través del conocimiento, a través de la disciplina que el Señor nos da a nosotros. Esto es muy claro y no tenemos que tener duda en eso. Eso lo podemos comprender todos. Pero es bien importante que tengamos bien claro que el camino es un camino de verdad y que es un camino de amor y de santidad y que nosotros no tenemos más amor que nuestro Padre, más amor que nuestro Mesías. No somos más santos que Él. Entonces, en obediencia, vamos a seguir avanzando en lo que Él nos ha puesto por delante. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Las enseñanzas estas son largas, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que tomemos esta esencia. La palabra del Señor no deja de ser. Y Yeshua el Mesías, Jesucristo, no vino a quitar o a deshacer la ley y los profetas, sino a hacerla repleta, a cumplirla. Y aún da la galardón más grande al que verdaderamente le guarde y le enseñe la palabra del Eterno. Entonces esto es muy claro, ¿verdad? Y aprendimos que a través de su sacrificio nosotros somos ciudadanos juntamente con los santos, es decir, con Israel. Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Y vamos a ir a Génesis 1:14. Esta enseñanza es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros creemos completa y totalmente que todas las fiestas, las que pusimos al principio, ¿verdad? Y a esta enseñanza vamos ya, allá nos dirigimos, ¿verdad? Todas las fiestas, los festivales de Elohim, de Dios, de Yahweh, de Abraham, Isaac y Jacob, todas completamente, incluyendo la fiesta semanal que es Shabbat, todas tienen que ver
con un significado directamente y profético con Yeshua el Mesías, con Jesucristo. El yo no entender las fiestas, yo estoy también menguando mi conocimiento, mi entender de, ahora sí que el sacrificio, la vida y la venida, segunda venida de mi Mesías. Yo necesito entender que esto es profético en Yeshua y que es parte de lo que el Señor quiere que nosotros caminemos. Cuando nosotros hablamos de los festivales, las fiestas, ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor, ¿sí? Tenemos que entenderlo como algo muy especial porque se habla precisamente de la agenda de Dios, el calendario profético de Elohim, de Yahweh, del Padre. Cuando yo empiezo a entender el calendario profético, voy a poder entender lo que está pasando aún en este tiempo. Y podemos entender si esto del coronavirus es precisamente el plan de Dios que aquí comienza porque ya se van a desatar otras cosas, o apenas estamos empezando tal vez con un principio de dolores. Pero si yo no conozco la profecía, yo voy a estar siempre con esa duda. Yo sé que el Espíritu nos guía, pero es necesario que nosotros caminemos en shalom, que caminemos en paz, que estemos en gozo y que no nos dejemos mover por cualquier, ahora sí que por cualquier acontecimiento. No estoy minimizando esto, ¿verdad? No estoy diciendo que sea algo sin importancia. Mucha gente está sufriendo en el mundo y hemos estado orando, aún hemos llorado por este asunto, ¿verdad? Del ver tanta gente que está golpeada, pero es importante que nosotros nos mantengamos firmes y que confiando en Él, en su paz, nosotros no estemos con temores o con pánico o ahora sí que perdiendo la paz, sabiendo que la cosa es seria, pero en paz en Él. Muy bien, entonces vamos a ir desde el principio. Vamos a Génesis 1:14. Esta enseñanza es bien importante. A veces vamos a tomar algunos significados de algunas palabritas para poder saber su significado en hebreo. Va a ser muy sencillo, entonces lo vamos a poder comprender. Dice en Génesis 1:14, y dijo Elohim, hay lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan ¿por qué? Señales. Sirvan por señales y para solemnidades. Esta es la Biblia textual. Con todo esto, el haber hecho las lumbreras y las estrellas, etcétera, se completa en la creación el cuarto día. Y dice, sirvan por señales y para solemnidades, y para días y años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Aquí en esta palabra nos interesa el significado de esas solemnidades, que lo dice en la Biblia textual. Es del hebreo, es el 4150 de Strong, que quiere decir festival. Esto es algo muy importante, ¿verdad? No solamente quiere decir festival, la palabra que se usa para solemnidades. La palabra es moed. Esto es en plural y por eso moadim, como lo pusimos al principio, ¿sí? Es en singular y modaim es en plural. Entonces, cuando nosotros vemos, supongamos, Ohel Moed, así como es la palabra aquí en solemnidades, aquí es sirvan para señales y para Moed o Moadim, festival, ¿sí? Esa palabra, cuando nosotros decimos Ohel Moed, quiere decir también tienda de reunión. Fíjense qué curioso, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. Ohel Moed. Esto se ha traducido como tienda o tabernáculo de reunión. Esto es muy importante entenderlo porque cuando estamos hablando de reunión y la palabra del Señor nos está diciendo en Génesis 1:14, y sirvan para señales y para mis reuniones, festivales, fiestas. Esto es tan importante porque las señales son para el pueblo. Mucha gente no lo entiende, van a utilizar las lunas, las estrellas y todo, ¿verdad? Para diferentes, ahora sí que usos.
Hay quien quiere adivinar con las estrellas, la luna, el sol, etc. Pero la palabra del Señor dice que Él fue el que creó todo esto y que Él es el que le da el significado y el propósito a su creación y nadie más, ¿sí? Entonces en todo esto tenemos que ser ahora sí que muy sabios para entender la palabra del Señor. El Señor nos está hablando de su creación y ahí utiliza la palabra solemnidades, para sus solemnidades, para días y años. Aún se pone por temporadas, para sus temporadas, ¿sí? Entonces es muy importante que lo entendamos. Cuando nos vamos a Levítico 23, aquí sucede algo muy curioso, porque dice, habló Yahweh a Moisés y dijo, di a los hijos de Israel. Aquí en este punto ya no deberíamos de tener problemas, porque sabemos que por la sangre del Mesías nosotros somos Israel. Y también vemos que por la sangre del Mesías somos injertados en Romanos capítulo 11, ¿sí? Somos injertados en el olivo, y el olivo es Israel, según el contexto bíblico, y hay que estudiarlo para no tener ninguna duda. Entonces, por la obra, por el gran, ahora sí, sacrificio de Yeshua, derramando su vida para comprar para sí, un pueblo para sí, que lo iba a traer ¿de dónde? De todos los confines de la tierra, iba a traer esos huesos secos, al Israel que fue esparcido en otro tiempo, ya mezclado, ¿verdad? Con otras sangres, con otras culturas, con otras creencias, pero desde los confines de la tierra está viendo ese milagro de salvación. Lo ha habido por cientos, aún por miles de años, y el Señor sigue actuando, sigue teniendo misericordia hasta el día de hoy. Muy bien, entonces, aquí vemos, habló Yahweh a Moisés y dijo, di a los hijos de Israel. Y todos podemos decir, como hijos de Israel, amén, amén. Aleluya. Y diles, las fiestas solemnes, y ahí cuando dice fiestas solemnes, lo que se ha traducido como fiestas solemnes sigue siendo otra vez el H4150. Del hebreo de Strong, el 4150 es el que se utiliza aquí. Y es el que va a estar señalado pues, por el sol, por la luna, por las estrellas. Las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, ¿sí? Entonces aquí empezamos a ver, ¿sí? Y dice, otra vez, Moadim, es la palabra, Moed o Moadim, del plural y el singular de la misma palabra, ¿verdad? Entonces, viene en el versículo 3, veamos. Levítico 23:3. Serán estas, dice en el 2, estas son las fiestas solemnes. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Convocación. Y aquí es muy claro, cuando estamos hablando del 7º día, es una santa convocación y el Eterno lo palabra desde el principio. Pero no puedo decir otro día porque la palabra de Dios no dice otro día, dice el 7º. Y así es, ¿verdad? Mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh donde quiera que habites. Estas son las fiestas solemnes. ¿Y qué creen? Otra vez se vuelve a poner la misma palabra, el H4150 del Strong, ¿sí? En este 4º versículo. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones, y ahí es una palabra muy interesante. No se me vayan a confundir, solamente he dicho 2 palabras. Moed, ¿sí? Y en su plural, Moadim, que es la misma palabra. Y ahorita, Mikra, que quiere decir, ¿sí? Convocación, santa convocación. Entonces aquí hay algo muy importante, porque cuando nosotros vemos esta palabra Mikra, ya vimos Moed, ¿sí? En singular, y Moadim en plural. ¿Ok? Entonces, ¡ay, qué difícil! No es cierto, no está difícil, porque a veces que nos cerramos con esto, ¿no? Son 2 palabras nada más para poder nosotros jalar que la misma palabra del hebreo que se usó en Génesis 1:14 es la misma que se está utilizando en Levítico 23. Eso es lo único que se está enseñando, ¿ok? Para que no nos confundamos. Y esto nada más era de poner
la tienda, que es el ojel, para que nosotros podamos entender otro uso que se le da. Se les dan otros más, como reunión, pero el significado es lo mismo, es reunirse con alguien, hacer una asamblea, estar, ¿verdad?, en convocación juntos. A eso se refiere, ¿ok? Entonces dice en el 4, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas. Y convocaciones quiere decir algo muy curioso, ahí Mikra. ¿Por qué Mikra? Lo voy a escribir aquí. Mikra. ¿Sí se alcanza a ver? Espero que sí. ¿Saben qué quiere decir Mikra? Me llama mucho la atención siempre este significado. Quiere decir ensayo, ¿sí? Ensayo. Este santo ensayo, Mikra, así lo voy a poner como está en el diccionario. Algo llamador afuera, reunión pública, también repaso o ensayo, asamblea, convocación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las santas convocaciones que van a ser señaladas por la posición de la luna y el sol, nosotros estamos hablando que son ensayos proféticos para su pueblo. Veamos, cuando nosotros hablamos de Pesaj, de Pascua, aquí lo voy a poner, dice Pesaj. Esto es en hebreo, que quiere decir pasar por alto, que se ha traducido como Pascua. Esto nos llama mucho la atención, más o menos. Mucha gente domina esto, ¿verdad? La Pascua. Y dicen, bueno, pues con eso no hay problema, porque ahí fue cuando murió Jesucristo. Y dicen, no, Jesucristo es el Cordero Pascual. El Jesucristo es el Cordero que murió por nosotros. Y nadie tiene problema con esta primera fiesta. Bueno, primera fiesta anual, porque la primera fiesta, según lo que acabamos de leer, es Shabbat, el séptimo día, el día de reposo. Pero ahorita nos vamos a enfocar en esto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de esta primera fiesta, todos sabemos que lo que tiene que ver con Pascua, con Pesaj, se aplica en Yeshua el Mesías. Y normalmente esto no hay ningún problema. Pero cuando nosotros entendemos que el Señor en su palabra les dice, estos son mis santos ensayos, mis santas convocaciones, mis fiestas solemnes donde van a ensayar con santidad, nos llama mucho la atención que antes de que llegara el Mesías, aún desde la salida de Egipto, se sacrifica ese cordero, se pone la sangre sobre los dinteles y el pueblo de Israel ya estaba en este ensayo, ya estaba en este participar de las sombras para poder que sea revelado lo que era la sustancia. Entonces, cuando vemos esto, el derramamiento de la sangre de los corderos para que en cada familia se pusiera esa sangre en los dinteles, se estaba hablando proféticamente con un acto, con un hecho de matar a un animal, lo que el Señor iba a hacer más adelante al derramar la sangre de su propio Hijo en ese madero. Entonces, algo bien hermoso como el Señor nos está hablando. Entonces sabemos, la fiesta profética de Pascua, la fiesta solemne, la que es un ensayo santo, se cumple en Yeshua HaMashiach. Entonces ya está cumplido, ya no lo vamos a festejar. No dice eso. Porque la palabra del Señor dice, a través de Él, cuando tome el pan sin levadura, lo parte y lo comparte con sus discípulos y dice, ahora hagan esto en memoria de mí. Entonces es una conmemoración de lo que se hacía ya por miles de años, pero ahora en el significado profético que es en el Mesías, en Yeshua el Cristo. ¿Se deshace con algo? No, se le añade, se hace completo, así como la palabra del Señor dice en Mateo 5:17, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino la vine a hacer repleta, a cumplirla. Entonces, ya se tiene la Pascua de Egipto, se tiene Pascua en el desierto, se tiene Pascua al entrar a la tierra prometida, se tiene Pascua cuando se hace el templo de Salomón, y se tiene Pascua también cuando el pueblo está disperso entre las naciones. Eso es algo bien tremendo. Pero la sustancia se cumple en la venida del Mesías cuando derrama su vida sobre el madero.
Entonces yo veo que, entonces todo se desecha. No, se completa en el significado más sublime, más elevado, que es a través del sacrificio de Yeshua. Amén. Muy bien. Entonces vemos, aquí hay un cumplimiento y dice así. Vamos a ver, vamos a avanzar. Espero que estés tomando nota. Moedim, los festivales, las fiestas solemnes, los festivales de Elohim en primavera. Me gustó mucho ¿verdad? Porque dibujos, ¿verdad? Que se hicieron, porque la primera fiesta está representada por un cordero. La segunda fiesta está representada por panes sin levadura. La tercera fiesta está representada por un manojo de cebada. La cuarta fiesta está representado por el fuego, de Hechos capítulo 2, porque desciende fuego, pero también se da la escritura. Entonces, esta es la fiesta de Pentecostés. Y ahorita vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, porque es, pues en español, ¿verdad? Como la podamos entender todos, es Pascua, la fiesta de los acimos o panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta más llamada Pentecostés, porque en el Antiguo Testamento o en la Torá más bien, en realidad se llama la fiesta de las semanas. Y sí se contaban 50 días, Pentecostés, por eso viene la palabra penta ahí, ¿verdad? De 50. ¿Ok? Entonces estas son las fiestas de primavera, que proféticamente, ahorita las vamos a ver un poquito, cada una de estas ya es cumplida, ya es en la sustancia del Mesías. La sombra y la sustancia. Yo creo que para todos ya es muy sencillo entenderlo. Yo, en este momento, yo soy la sustancia. Y aquí, ¿verdad? Ahí, híjole. Al otro lado. Se refleja mi sombra. Ahí está mi sombra. ¿Sí lo alcanzan a ver? Espero que sí. ¿Ok? Entonces, yo soy la sustancia y esta es la sombra. Los festejos tienen que ver con una sombra profética para que nosotros podamos, ahora sí que en su momento, ¿verdad? Y que así sea para gloria del Señor, podamos palpar aún la sustancia. Pero si yo no me acerco ni siquiera a la sombra, dudo mucho que podamos entender la sustancia. Yo tengo que irme acercando, ir entendiendo lo que la palabra profética me está diciendo. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque nosotros acabamos de leer que son las fiestas proféticas. Aquí son 4 de primavera y vamos a leer ahorita más adelante que hay 3 que son de otoño, que aún no se ha cumplido en la sustancia, por lo menos no se ha cumplido en su plenitud. Vamos a ver. Y dice, en Levítico 23, vamos a conectar estos dos para que no tengamos, para poder ver bien la escritura. Dice en el 4, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, ¿sí? A los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Y ahí está la primera. La primera es Pascua es de Yahweh, Pesaj de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comerás panes sin levadura. Entonces desde aquí ya vamos teniendo entendimiento de lo que estaba sucediendo. Cuando el Señor toma ese pan y lo parte, no era un pan Bimbo o no era un virotito así rico, una telerita, ni un baguette. Era un pan sin levadura. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el pan sin levadura tiene un significado muy importante para el pueblo de Israel, es decir, para nosotros. Cuando yo entiendo lo que es levadura, entiendo que si yo verdaderamente de todo mi corazón, siguiendo la enseñanza de Yeshua, hagan esto en conmemoración de mí, partiendo ese pan sin levadura, todavía el día de hoy me está pidiendo el Señor que yo entre a sus tiempos señalados sin levadura, sin pecado. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos habla acerca de la levadura y es algo muy importante porque habla acerca de la levadura de los fariseos, de la levadura de los escribas y fariseos y la levadura de Herodes, que tiene que ver en unas resumidas cuentas en pecado y en añadidura a la escritura.
porque la palabra es enfática en que no se le añada ni se le quite a la Santa Escritura. Su palabra es eterna y no va a dejar de ser. Amén. Entonces, ¿cómo es que yo entro a las fiestas sin levadura? 1 Corintios, por medio de Pablo, lo explica. Entonces no es algo que nos estamos inventando, es algo que así tenía que ser. Y hasta el día de hoy sigue estando vigente para todo el pueblo que fue comprado con la sangre de Jesucristo. Fíjense qué importante. ¿Por qué? Porque son los tiempos señalados. Aquí hay algo muy importante. Cuando se hablan de los tiempos o reuniones señaladas, hay dos cosas que estos Moed tienen. Se tiene que cumplir, voy a borrar esto para que pueda caber todo. Se tiene que cumplir el Moed en tiempo y en lugar. En tiempo yo lo puedo hacer. En lugar, como estamos esparcidos entre todas las naciones, va a haber diferentes lugares. En su momento fue en un lugar específico que se tenía que cumplir cada una de las fiestas, que era en Jerusalén, y que tenía que ser precisamente donde estaba el templo y donde se hacían los sacrificios y donde se manifestaba la presencia del Eterno. Ahorita ese lugar no está, pero la palabra del Señor habla proféticamente por medio de sus profetas y también a través del Nuevo Testamento, por medio de Pablo, por medio aún de Apocalipsis, de Juan, etcétera, hablan acerca de que va a llegar un tiempo que esto va a ser literalmente cumplido también. Ahorita lo que me corresponde y que sí puedo hacer es atender al tiempo. ¿Cómo? Precisamente conociendo el calendario profético de Dios y siguiendo el ejemplo de Yeshua el Mesías. Aquí es algo muy muy importante. Vamos a continuar, vamos a leer un poquito acerca de Levítico 23 para que podamos estar ahora sí que metiéndonos en el tema. Y empezó, y estas van a ser en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. Fíjense qué curioso cómo es que menciona ¿cómo se dice? La fiesta solemne. Y nosotros teníamos que meditar en esto. ¿Qué es eso de ser solemne? ¿Qué es una solemnidad? Y nosotros así con nuestro conocimiento, así aunque sea no muy rico ni muy elevado, cuando algo se habla de que sea solemne, es algo importante. Es algo que es elevado. Es algo que se tiene que tratar con respeto. Es algo que no es común, con solemnidad, ¿sí? Etcétera. Podemos empezar a ampliar todo esto, lo que quiere decir solemne. Y dice la palabra que es la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Cuánta solemnidad nosotros le hemos dado a esto? Ahora sí que con el pretexto, o ahora sí que con estas frases que hemos aprendido a través de los años, es que nosotros nos podemos disculpar delante de Dios, si es que eso se puede hacer, ¿sí? Porque decimos, no, es que esto no tiene importancia porque ya somos salvos en Cristo. Caray. O sea que todo lo que estamos explicando acerca de Mateo 5, 17 al 19, lo echamos por la borda porque ya estamos en Cristo. Cuando Él nos está diciendo, no lo hagas así, ni siquiera lo pases por tu cabeza, no pienses que es de esta manera. Entonces, vamos entrando de una manera seria, ¿verdad? Con gozo y con alegría de corazón, porque tenemos todo para poderle servir de esta manera al Señor. Y sin entender esto que es por salvación, o que es para que se me justifique, o es para esto o el otro. No. Es porque el Señor lo manda y en su corazón está para su pueblo Israel que nosotros verdaderamente caminemos en su instrucción, así como Yeshua nuestro Salvador lo hizo, siguiendo sus pasos. Pero vamos a continuar. Ahí está, Pascua es de Yahweh. La segunda, el primer día tendréis santa convocación. ¿De qué? De los panes sin levadura. Es la segunda santa convocación. Y dentro de la segunda santa convocación del segundo Moed, que es los panes sin levadura, hay 2 fiestas. En el primer día de los panes sin levadura y en el séptimo día de los panes sin levadura. Al principio de los panes sin levadura y al último de los panes sin levadura. Y dice,
El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué quiere decir? Lo vas a apartar para mí. Va a ser un tiempo especial para mí. Sigamos leyendo. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Él mecerá la gavilla en presencia de Yahweh. Y mecía la gavilla en presencia de Yahweh, para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. No vamos a entrar en detalles a esto, pero aquí en Levítico 23 está describiendo la tercera santa convocación, el tercer Moed, la tercera reunión. ¿Sí? Seguimos, Levítico 23:15. Desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, una gavilla de cebada, contaréis 7 semanas completas. De aquí es que sale el nombre de la fiesta de las semanas. 7 semanas, ¿verdad?, se cuentan para que empiece la cuarta fiesta. Hasta el día siguiente, al séptimo Shabbat, contaréis 50 días. De ahí el nombre en griego de Pentecostés. Pero en su original, pues no existe la fiesta de Pentecostés. En realidad es la fiesta de las semanas, o Shavuot, también se dice en hebreo. Entonces aquí es muy importante que nosotros lo entendamos, porque ya estaban, entre comillas, bautizadas las fiestas. No hay que agregarles otros nombres. Y la fiesta, la correcta, donde el Espíritu del Eterno, el Ruach del Eterno, desciende y hace ese poner como lenguas de fuego, ¿verdad?, en cada persona, y hablaban diferentes idiomas y todo esto del libro de los Hechos. Todo eso se hizo precisamente en el día de la fiesta de las semanas, Shavuot. ¿Ok? Entonces no hay necesidad de nombrarlas con otros nombres, porque la palabra de Dios ya les da sus nombres originalmente. Dice en el 16: hasta el día siguiente del séptimo Shabbat contaréis 50 días, entonces haréis acercar el nuevo grano a Yahweh. A diferencia de las gavillas de la tercera fiesta, esta de que era de cebada, estas gavillas de la cuarta fiesta, después de 50 días de la cebada, se ofrecía la gavilla de trigo. Y claro que tiene un significado profético tanto la cebada como el trigo. Pero ahorita vamos a avanzar en esto. Ahora sí que con 1:45 que vamos a estar aquí compartiendo, nos queda muy corto el tiempo. Son muchos, es riquísimo todo esto en significados proféticos y en Yeshua. Entonces hay que tener paciencia e ir poco a poco avanzando en todo esto. Ahorita nada más estamos por encimita. Sigamos. Ahora, Moedim, festivales, fiestas, reuniones, festejos de Elohim en otoño. Y aquí están. Vemos que hay un shofar o trompeta. Están los 2 cabritos, ¿verdad? Y están también una suca o cabaña. Las 3 fiestas de otoño. Estas no las vamos a explicar ahora. Nada más las vamos a leer para que tenga esta enseñanza por primera vez, pueda entender de qué se está hablando. ¿Por qué están hablando 7? ¿Sí? Si solamente son 4. No, son 7 en Levítico 23. Vamos a ver. Y sigue. Hablan los hijos de Israel y diles, Levítico 23-24, en el mes séptimo, ¿sí?, que es el mes de Tisri. El mes séptimo es aproximadamente entre septiembre y octubre, ¿sí? Dice, en el mes séptimo, el primero del mes será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Entonces el primero de Tisri es el primer día aún del año político, no bíblico, no religioso, ¿verdad? Que eso lo tenemos bien claro por Éxodo capítulo 12, que dice este es el comienzo de la cuenta de los meses y años para ustedes.
Pero en septiembre, octubre, cuando empezaba el primero de Tisri, empezaba, vamos a decir, que el comienzo de los tiempos de gobierno de los reyes. Ahí era cuando tomaban, ya se les había ungido, y era, ahora sí que se hacía en una santa convocación, también se le daba el principio del reinado, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros vemos esto proféticamente en el Mesías, también la palabra del Señor nos habla por medio de Pablo que cuando suene la trompeta, el gran trompetazo, dice la palabra del Señor que el Mesías viene por segunda vez en un caballo blanco, y viene por su pueblo, y viene a traer justicia, y todos anhelamos que llegue ese tiempo. Amén. 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 Entonces ya vemos, ¿verdad?, que hay sustancias que se han de cumplir en las fiestas de otoño, que todavía no se cumplen. Son para la segunda venida del Mesías. Vamos a continuar. El primero del mes será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompeta, una santa convocación. Y sigue. Ciertamente el día 10 de este mismo séptimo mes será el día de la expiación, lo que se conoce, y es muy famoso el día en hebreo, ¿verdad?, entre los judíos, Yom Kippur. Yom Kippur. ¿Se acuerdan de la palabra esta Kaporet? Kippur tiene que ver con la misma raíz de la palabra Kaporet. Marcos, ¿de qué estás hablando? Ok, Kaporet es el nombre que se le da a la tapadera con dos ángeles que fueron ahora sí que a martillo hechos de oro, que estaban en el arca del pacto, ¿sí? Estaban en el arca y era donde se manifestaba la presencia del Señor. Entonces, cuando se está hablando del día de la expiación, era el día en que se presentaba la sangre de un cordero. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía que presentar esa sangre, pero iba en representación de todo el pueblo. Entonces sabemos que nuestro Cordero es el Mesías, es Yeshua. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de este día 10, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, habla la palabra de Dios por medio de los apóstoles y aún por el Apocalipsis, todo lo que tiene que ver profético que no se ha cumplido en esta segunda venida del Mesías, habla acerca de un juicio que se hace y se comienza por la casa de Israel. Ahí en ese juicio el pueblo se tiene que humillar porque vino el Cordero y nosotros vamos en humillación delante de Él. Y ahí es donde el Señor hace juicio para su pueblo. Entonces, esto es una enseñanza bastante larga. Nomás la estoy comentando. No me da tiempo para poder tocar bien estos puntos. En su momento los vamos a hacer. Dice, y el día 10 de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante Yahweh. Y este de humillar vuestras almas se traduce por muchos, y yo estoy de acuerdo también, como un día de ayuno. Un día de ayuno. 28. Ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es un día de expiaciones, para hacer expiación por vosotros en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Y esta es la sexta santa convocación, el sexto Moed. ¿Sí? Bien importante, importantísimo, porque aquí viene una expiación, el ser aceptos delante del Eterno como pueblo. Cuando nosotros vemos la sangre derramada del Cordero en Pascua, en Pesaj, todos tenían que derramar su corderito y se tenían que unir alguna familia para que no sobrara carne del cordero, porque se tenía que comer. Pero todos tenían que sacrificar y meterse a sus casas. Cuando nosotros hablamos de la salvación en el Mesías, es individual. Mis hijos no van a ser salvos por medio de mi fe. Ellos tienen que tener un encuentro con el Eterno, ¿sí? Con Dios, con el Mesías. Aceptar esta fe en el Mesías, y por ello es que ellos van a ser salvos. Aquí estamos hablando del pecado de todo el pueblo, para expiación del pueblo de Israel. ¿Ok? Muy bien. Ningún trabajo haréis en ese mismo día. Vamos a la última, nada más para comentarlas. Ahorita estamos en primavera, vamos a tocarlas de primavera. Levítico 23:34. Habla a los hijos de Israel y diles: el día 15 de ese mes séptimo, el 15 de Tisri,
Es la solemnidad de los tabernáculos para Yahweh. Durante 7 días, el primer día habrá santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre. Y este tiempo es un tiempo muy especial porque proféticamente tiene que ver con las bodas del Cordero. ¿Ya sucedieron las bodas del Cordero? Pues no, es algo profético. Por eso en Colosenses capítulo 2, Pablo habla acerca de las cosas que han de venir. Que nadie te juzgue por comida, por bebida, por Shabbat, por luna nueva, ni por fiesta. Porque estas son sombra de lo que ha de venir. Pero la sustancia es Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? De cosas futuras. Que implica todo lo que quiere decir Shabbat, el día de reposo semanal. Sombra profética de lo que ha de venir. ¿Se acuerdan del milenio? Que habla la palabra de Dios de un tiempo, un periodo que va a haber de reposo en todo el mundo y que va a ser gobernado por el Rey de Reyes. El Shabbat proféticamente habla de eso. ¿Se acuerdan de la trompeta que dice Pablo, verdad? Que al sonar la trompeta es que viene el Señor. Bueno, cuando se habla del día de Yom Teruah, el día del soplo, el día de la trompeta, habla de la segunda venida del Mesías. Y aquí es bien importante entenderlo, porque la palabra en 1 Tesalonicenses habla muy claramente, en los Tesalonicenses Pablo, de que los que son pueblo, de los que son salvos, no debe de venir el Señor como ladrón en la noche, porque nosotros estamos en luz. Amén. Amén. Sí. Aleluya. Pero para los que no lo conocen, pues va a venir como ladrón en la noche. Hay que leer el contexto de lo que está diciendo Pablo a los Tesalonicenses. Muy bien, entonces, así es. Viene el juicio y viene ese día de humillación del pueblo. No es para todo el mundo, es para los que son pueblo. Yom Kippur, la sexta fiesta profética, que de alguna manera se cumplió ya en el Mesías, pero que viene a tener su plenitud en la segunda venida. Y la carpa, lo que conocemos nosotros como la suca, el tabernáculo que se le ha llamado. La palabra del Señor habla, las tiendas, ¿verdad? Habla acerca de que nosotros entramos como su amada, como su esposa, debajo de la cupa, del azúcar, de esta tienda, para tener intimidad, porque hemos tenido ya ese consumar del matrimonio de su pueblo Israel con Yeshua el Mesías. Y nosotros venimos y entramos al gozo, ¿verdad? A este banquete de boda con nuestro Señor. Amén, aleluya. Y hay mucho más que hablar de esto, porque habla también del octavo gran día, que ahorita no lo voy a mencionar, ¿verdad? Porque es un nuevo comienzo, la nueva Jerusalén, etc. ¿Se fijan qué tan importante es que nosotros conozcamos los Moed, los festivales, las reuniones que el Señor ha establecido para su pueblo? Esto es muy importante. Me llama mucho la atención porque nosotros estamos, a veces que en estos medios pentecostales carismáticos se hablan acerca de estos hechos proféticos que se tienen que hacer. Cuando la palabra del Señor habla precisamente de que nosotros en la profecía bíblica caminemos. Cuando yo estoy guardando el día de reposo, toda mi familia, nosotros estamos guardando el día de reposo. No hay ocasión en la que no recordemos la segunda venida del Mesías. Proféticamente sabemos que Yeshua es nuestro reposo. Sí, reposo de las obras para salvación, pero también el reposo que viene. Que ahorita hay rumores de guerra, que la economía se está cayendo, que el coronavirus se está infectando, que estamos en peligro de muerte, etc. Todo eso, cuando el Señor venga por segunda vez, se va a acabar. Viene un tiempo de shalom, de Shabbat, de reposo, de paz. ¿Quién lo trae? Nuestro Mesías. ¿Cómo lo festejo proféticamente? En cada día de reposo, porque así lo dice la Biblia. Que suene el shofar, y mi hijo lo toca, ¿no? También mi niña a veces agarra el shofar y lo toca. ¿Qué estamos escuchando cuando escuchamos el shofar? Recordatorio profético de la segunda venida del Mesías. De que tengo que estar verdaderamente listo para cuando suene la verdadera trompeta y que todos la van a oír. Y así, etcétera, con cada una de las cosas. Que estás judaizando, que quién sabe qué. Ay, Dios mío,
con tanto argumento tan pobre, pero que ha tenido tanta eficacia entre tanta gente por falta de conocimiento. No nos dejemos engañar, entremos a las verdades de la palabra y entendamos la Torá proféticamente que se cumple en Yeshua el Mesías. ¡Aleluya! Es más, en su significado así tal cual, sabemos que en la observancia del mandamiento hay bendición para el pueblo. Hay una bendición bien grande. Ahorita me llama mucho la atención que con esto del coronavirus y que la pandemia y esto y el otro, ¿sí? ¿Cuánta gente se levanta diciendo falso testimonio, mintiendo? Cuando la palabra del Señor dice ahí en el mandamiento, y es bien claro, 9º mandamiento, no darás falso testimonio. Imagínense que todas las noticias fake y todas las cuestiones que han sido tan alarmantes, que no están pegadas a la verdad, fueran quitadas. Todo el estrés, todos los nervios, el miedo que se ha propagado. Que tenemos que tener cuidado, claro que sí, no me malentienda. Pero la palabra es bien clara. Nada más por eso, ahora sí que el número tan grande de problemas que nos evitaríamos por mentiras, por falsos testimonios, por chismes, simplemente por obedecer un mandamiento. Si hablamos de no robar, no robarás, imagínense, paz vendría a nuestras ciudades, porque ahora desgraciadamente el robo hasta con violencia es. Y es algo bien tremendo, ¿verdad? Que nosotros, por un mandamiento que se cumpliera como sociedad, fíjense todo el descanso que hubiera, todo lo que se ganaría socialmente. ¿Por qué? Porque obedecemos lo que la palabra está diciendo. Así nada más. Pero entrando a todos los significados proféticos que tiene en Yeshua, riquísima. Es una bendición muy grande. No nos perdamos la bendición por conceptos que hemos adquirido a través del tiempo que no son reales. Saquemos, desarraiguemos todo eso de nuestras vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, yo oro por ti y por mí también, para que todo eso sea desarraigado, quitado de nuestra mente. Y así como Pablo decía, que nuestra mente sea renovada en Él, renovada en la palabra, para poder, y fíjense qué palabras tan tremendas, Romanos 12, capítulo 2, para que podamos entender cuál es la buena y agradable, perfecta voluntad del Padre. Qué bendición, que seamos renovados para honra y honor suyo. Vamos a continuar, sigamos. Con su permiso. Muy bien, entrando, ¿verdad?, otra vez a los Moadim, los festivales de Elohim en primavera. Veamos, cuando nosotros vemos en Juan 1:28 al 30, ¿sí? En Juan 1:29 dice: al día siguiente ve a Yeshua, esto Juan el que bautizaba, que viene hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora el Mesías, puesto en ese madero para que derramara su sangre y quitara el pecado de todo aquel que en él cree. En otro tiempo, en la sombra profética de Pesaj, esto que estábamos explicando acá, sabíamos que los corderos que se iban a matar aún después de haber salido de Egipto, los animales que se daban muerte era para la limpieza del pecado de los israelitas. Aquí la palabra, vemos que proféticamente, y es lo que le digo, ahí no tenemos ningún problema, todos creemos en esto, pero es la primera fiesta. Sigamos. Isaías 53:7 dice: siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja enmudece ante a sus trasquiladores, así no abrió su boca. Hablando del Mesías, cómo es que él entregó su vida. Dice que no se la tomaron, él la entregó, él la dio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces aquí hay algo muy importante. Aquí llama mucho la atención, porque cuando estábamos hablando del Mikra, ¿verdad?, que eran los ensayos santos, que estamos hablando del Moed, que tiene que ver con tiempo y lugar, que tiene que ver con una reunión. El Mesías, en el conocimiento perfecto de la Torá, él asistió puntualmente para él ser el Cordero Pascual.
Da mucho, pero mucho detalle en la palabra del Eterno. Vamos a ver en Marcos 15:25, dice así. Nos dice que Yeshua fue crucificado a la hora tercera. Y en Marcos 15:36, que a la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre la tierra. Y en Marcos 15:37, a la hora novena, Yeshua, dando una gran voz, expiró. Aquí lo importante de todo esto, que en ese momento que Él entregó su vida, y dice consumado es, era el tiempo que se estaba sacrificando el cordero en el templo. Y desde ese momento ya el sacrificio del Mesías tomaba lugar del sacrificio que se pudiera dar en el templo. De hecho, el templo vemos que solamente dura unos años más y deja de ser, fue destruido, como Yeshua mismo, Jesús, Yeshua el Mesías, profetizó en Mateo 24. Y dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra, este templo va a ser derribado, ¿sí? Y así ocurrió. Entonces, Él toma esta sustancia de esta fiesta y anteriormente ya había dicho, hagan esto en conmemoración de mí. Hagan esto en conmemoración de mí. Mi pan, el pan este que voy a partir, esta es mi carne. Y el vino que van a tomar, el jugo, el fruto de la vid, esta es mi sangre derramada. Entonces vemos con exactitud cómo el Señor llega puntualmente a sus fiestas, a las fiestas establecidas. Vamos a ver más adelante, cuando vemos el Levítico 23, dice al 23:7, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo harás. Y esto tiene que ver con los panes sin levadura. Y vemos, porque la palabra de Dios dice en Lucas 22:19, y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado, haced esto en memoria de mí. Yeshua es el Cordero de Pascua. Yeshua es el pan sin levadura. Y es algo bien hermoso, porque ahí el Señor nos está hablando también de un compromiso con nosotros. Porque la palabra del Señor también nos dice que nosotros debemos de ser sin levadura. ¿Sí? En esto, vamos a 1 Corintios 5:7. Dice así, limpia la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura. Porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que celebremos la solemnidad. Ah, caray, ¿de dónde sacan eso de celebremos la solemnidad? Pues obviamente de la Torá, Levítico 23. No con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con hacimos, panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto apela a que nosotros nos esforcemos por estar en la verdad. Levadura, no voy a dar la enseñanza acerca de la levadura, es un poco amplia, pero es bien claro, la levadura tiene que ver con estar sin pecado. Tradicionalmente, el limpiar la levadura se ha hecho con 5 días de anticipación antes de Pesaj, antes de Pascua, de 14 de Abib, que en esta semana que viene, ¿verdad?, cae en miércoles. Y esto es muy importante. Si alguna persona que no ha escuchado esta enseñanza se pueda sorprender, que no es el viernes, no caen siempre los viernes, alguna vez caen los viernes. En este año cae miércoles y precisamente coincide, según los estudiosos, con que en este año coincide con el año en el que el Señor fue sacrificado. Porque el año en el que el Señor fue sacrificado, el 14 de Abib, también cayó el miércoles, ¿sí? Para que el 15 al atardecer empezara el 15 de Abib. El 15 de Abib en el miércoles en la tarde, al meterse el sol. Entonces esto es muy relevante para que nosotros podamos entender. Bendito sea el Eterno que en este año nos toca de esta manera, para poder hacer el conteo correctamente y entender lo que la Escritura dice según su contexto real. Cuando la palabra del Señor nos dice que el Señor les decía, que le decían a Él, danos una señal para ver si tú eres el Mesías. Ninguna señal les voy a dar, excepto la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez,
así va a ser que el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en la sepultura. Y así fue, 3 días y 3 noches. Y aquí hay que contar muy bien. Yo creo que todos tenemos esa capacidad. 3 días y 3 noches, pues está hablando de 3 días completos, ¿sí? Entonces, si sabemos contar hasta el 3, nosotros nos damos cuenta que son 3 días, ¿verdad? De 24 horas, ¿sí? Que tenían que estar dentro del pez, es decir, de la sepultura. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque de ninguna manera se puede cumplir que si el viernes es Pascua, entre las tardes se entrega el Espíritu del Señor, antes de que entrara el Shabbat, ya fue sepultado, ¿sí? Está todo el sábado y antes de que salga el sol del domingo, Él ya no está en la tumba. ¿De dónde nosotros podemos contar 3 días y 3 noches? Pues no da, simplemente la profecía de Jonás que el mismo Mesías confesó, pues no se cumple. O el Señor estaba mintiendo o hemos hecho las cosas no de la manera correcta. Y aquí es donde nosotros tenemos ahora sí que dilema aquí, ¿verdad? O hacemos las cosas en verdad, con panes de hacimos de sinceridad y de verdad, o seguimos tradiciones como lo hemos hecho hasta ahora con tantos errores. Entonces aquí hay algo muy claro. Hay algo muy claro que nosotros estamos viendo que no se puede cumplir, pero hemos seguido tradiciones. Tradiciones. Y esto es tan importante que hemos hecho a la tradición con más valor, con más autoridad que lo que la misma palabra de Dios dice. Criticamos al escriba, al fariseo, al judío y a tanta gente que le decimos religiosa, pero nosotros estamos siendo más religiosos en cumplir tradiciones en lugar de cumplir con lo que la Biblia dice. Que el Señor tenga misericordia, y yo creo que sí la tiene. Es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de meternos a las Escrituras. ¿Quién te dice que el Señor no permite todo este relajo del coronavirus para que tengas tiempo y empieces a estudiar la Escritura a fondo? Para que verdaderamente seas confrontado por la Escritura y no pongamos pretextos. Es que no tengo tiempo, es que me tengo que conformar con lo que me dicen los domingos. Es que no puedo porque tengo tantas cosas que hacer. Ahorita sí tienes tiempo. Y yo te invito a que tú analices con toda sinceridad si lo que estamos viendo en la palabra de Dios, esto es verdad o no lo es. Y ahora sí, que apelo a que tengamos esa actitud que tuvieron los de Berea, que tuvieron esa humildad y mansedumbre para revisar las Escrituras, para ver si lo que decía Pablo era verdad. Que así sea. Yo pienso que sí hay tanta gente que tiene un amor bien grande por el Señor y que tiene celo por su verdad. Vamos a quitarnos todas esas cargas religiosas, todas esas cargas de tradiciones, para verdaderamente tomar el yugo de Yeshua el Mesías, porque es ligera su carga, dice la palabra del Señor. Y ahí vamos a hallar descanso. Amén, aleluya. Mateo capítulo 11. Muy bien, así dice, y así que celebremos la solemnidad, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, hacimos de sinceridad y de verdad. Seamos sinceros. Y es la segunda. La tercera fiesta de primavera, dice en Levítico 23, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla de cebada por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. 11. Él mecerá la gavilla en presencia de Yahweh para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. Y esta es la tercera fiesta. Pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca de esto? Es algo bien tremendo, porque la palabra del Señor enfatiza la importancia de la resurrección. Hacemos énfasis en la muerte y eso es muy bueno, porque ahí se derrama y la profecía dice que tenía que ser así, que Él iba a entregar su vida y Él iba a hacer todo para que fuera consumado en lo que correspondía en esta su primera venida. Y así lo hizo, todo obedeció. Pero Pablo dice que si no hay resurrección, en vano es nuestra fe. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor habla claramente que la paga del pecado
es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces Yeshua el Mesías tenía toda autoridad sobre la muerte, y así lo manifestó el Padre en el poder del Espíritu para levantarlo de la muerte, porque Él nunca pecó. Él era sin culpa. Él era sin culpa. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, vamos a ponerlo aquí, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿sí? Que la infracción de la ley, eso es pecado. Cuando nosotros entendemos la bendición de la Torah, así como lo dice Mateo 5:17, Mateo 5:17, ya la tercera o cuarta vez que lo menciono, ¿sí? Yo no vine a abrogar la ley ni los profetas. Nunca lo pienses. No pienses que fue así, sino a cumplirla. La palabra está diciendo algo bien poderoso ahí. El Señor estaba profetizando que Él no iba a pecar. No era sin pecado completamente. ¿Por qué? Porque Él nunca infringió la ley. Nunca infringió la ley, la Torah. Jamás. ¿Sí? Entonces Él era sin pecado. Entonces dice la palabra de Dios, y tomándolo de Primera de Juan 3:4, ¿sí? Porque la paga de la infracción de la ley es muerte. La paga de la infracción de la ley es muerte. Y el Señor no infringió la ley, no cometió pecado, y Él no tenía por qué morir, pero murió por ti y por mí. Bendito sea su nombre. Entonces, en ese acto de misericordia para nosotros, en pagar lo que era nuestra culpa, es que nosotros podemos ser redimidos, comprados por Él, ser salvos como hemos conocido, ¿sí? Esto es tan importante. No se nos tomó en cuenta nuestro pecado, no se nos tomó en cuenta nuestras infracciones de la ley. Pero nosotros hemos sido perdonados de las infracciones a la ley, es decir, al pecado, no para seguir infringiendo la ley. Cuando nosotros le ponemos nombre y apellido a las cosas, tienen mucho más sentido. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué hemos dicho? Bueno, es que yo fui perdonado de los pecados, pero no para seguir pecando. Y todos dicen, no, amén, sí es cierto. ¿Sí? Aunque hemos seguido pecando y estamos, pero sí, tomadísimos de la misericordia de Él. ¿Sí? Aquí el asunto está en que tenemos que definir qué es pecado. Y pecado no es lo que dice mi abuelita que está bien o está mal. No es lo que dice mamá. No es ni siquiera lo que dice algún pastor, que podría acertar desde luego, porque a veces sí tenemos razón. ¿Sí? No es eso. Lo importante es que entendamos qué dice la Biblia que es pecado. Y aquí tenemos una luz muy grande. Primera de Juan 3:4. La infracción de la ley, eso es pecado. ¿Cómo es que hago yo para no pecar? Tengo que ser verdaderamente un hombre que viva en el Espíritu y no en la carne. Y yo, para vivir en el Espíritu, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 7, versículo 14, que la Torah es espiritual. ¿Sí? Si yo obedezco la palabra de Dios, es que realmente estoy viviendo en el Espíritu, según lo que dice Romanos 7:14. Cuando yo veo lo que dice la palabra de Dios en Gálatas, ¿verdad? Nunca jamás estoy diciendo que por guardar la Torah, la ley y los profetas, yo obtengo salvación. Ya he leído, créanme que sí, de Romanos capítulo 1, 2 y 3, que por cierto a los de la congregación nos toca la lectura en esta semana de Romanos 1 a Romanos 7, para hacerlo detenidamente. Entonces vemos ahí en Romanos que la palabra del Señor habla enfáticamente a través de Pablo que yo no tengo ninguna salvación ni justificación por observar la ley. Sin embargo, otra vez es volver. Entonces, ¿fui perdonado de los pecados para seguir pecando? Pues claro que no, nadie lo piensa así. Entonces, ¿fui justificado de las infracciones a la ley para seguir infringiendo la ley? Claro que no. Es lo que debemos de entender, que porque por la gracia y misericordia del Eterno es que
Yo he sido perdonado por la infracción a la ley, es decir, el pecado, y ahora, viviendo en el poder del Espíritu, voy a poder vivir la palabra del Eterno que es espiritual. Ya no soy carnal. Y aquí es algo muy importante y te quiero hacer una exhortación. La palabra del Señor dice muy claramente cómo es necesario que nosotros nos identifiquemos con el Mesías en su muerte para poder estar en su resurrección. Muchos creemos que estamos en el poder de la resurrección, pero no hemos experimentado la muerte. Simbólicamente nosotros aceptamos sumergirnos en el agua y que nos levantaran. Ahí, en esto, es lo simbólico que debería de ser el diario vivir de cada uno de nosotros. Cuando la palabra del Señor habla de la circuncisión del corazón, tiene que ver también con esto. Porque el que no es circuncidado de su corazón, y la circuncisión física es dolorosa, se hace un corte y sangra. Cuando se hace este llamado en la palabra de Dios acerca de la circuncisión del corazón, es algo que va a doler. Es algo que te confronta y te dice, sí tienes que estar dispuesto a morir para ya no seguir pecando, infringiendo la Torá. Si yo sigo en pecado y sigo infringiendo la Torá, no estoy siendo circuncidado de mi corazón. Me lo puedo saber de memoria, pero no es una realidad en mi vida. Yo necesito caminar en la circuncisión de mi corazón, que sea constante o definitiva, para yo poder vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor me dice, para poder obedecer. Es que la palabra del Señor es espiritual y yo soy carnal y no puedo hacerlo porque la carne y el espíritu no se llevan. Tiene que morir. Eso es lo que dice la palabra. Y esto llama mucho la atención porque Pablo lo comprendía perfectamente. Siendo el hombre espiritual que era, él comprendió perfectamente que era necesario que él fuera despojado de este cuerpo de muerte. Y le da gracias al Mesías. Porque en Él vamos a resucitar, ¿verdad? Con cuerpos totalmente transformados, que ya no están con esa inclinación hacia el pecado. Pero aún en este caminar, nosotros debemos de esforzarnos buscando al Señor para que Él nos permita vivir en camino, caminar en camino de santidad, con vidas verdaderamente consagradas a Él. Esto es tan importante que yo lo pueda comprender. Porque es necesario que nosotros vivamos en el Espíritu, para que nosotros verdaderamente vivamos en vidas espirituales que van de acuerdo a la palabra del Señor. No puede ser de otra manera. Día con día estamos batallando, día con día tenemos que morir a nosotros, día con día tenemos que pedir perdón por nuestras faltas. Todos los días tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia y que nos ayude, que nos fortalezca, que vayamos en oración a Él. Día con día tengo que morir cuando me voy y me hinco delante del Señor. Y a veces me cuesta trabajo, o no quiero, tengo pereza, o tengo otras cosas que hacer. Pero el Señor me dice, otra vez tienes que ir a buscarme, otra vez tienes que ir al madero, otra vez tienes que ir a los pies del Mesías y reconocer que necesitas de su misericordia. Esto es tan importante. Porque la palabra del Señor lo enseña. Fíjense cómo lo dice. Porque se daban ese mecer las gavillas para esta tercera convocación delante del Eterno. Pero para mecer una gavilla hay que cortarla. Hay que cortar la gavilla. Hay que cortar esa cebada para poderla ofrecer delante del Eterno. Y el Señor así quiere que nosotros seamos cortados y que seamos presentados delante de Él. Ya no en conexión con el mundo. Ya no en conexión con el pecado, sino verdaderamente cortados para poder ser ofrecidos a Él. Es tan importante esto. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, es decir, Adán, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos, es decir, Yeshua. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, y esto hay que ponerlo muy en claro. El Mesías, que es las primicias. La tercera convocación, primicias. Las primicias de la cebada.
las primicias de la resurrección. ¿Quién es las primicias de la resurrección? Yeshua, nuestro Mesías. Él es las primicias. Luego, los que son del Mesías en su venida. Entonces aquí vemos cómo es que también en la palabra del Eterno, al estar hablando de las primicias de la cebada, esta tercera convocación es cumplida proféticamente en la resurrección del Mesías. Todas las fiestas, todos los Moadim son cumplidos en Yeshua HaMashiach, todos completamente. Y nosotros tenemos que conocer cada uno de ellos. Cuando vemos a la cuarta fiesta, dice así: desde el día siguiente del Shabbat, desde el día que hayáis hecho llegar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas, 7 por 7, 49. Hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, es decir, al día 50, contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano a Yahweh. Y esta es una bendición bien grande, ¿verdad? Porque estamos hablando de la cuarta fiesta, pero en esta cuarta fiesta estamos hablando del derramamiento del Espíritu. Si yo no tengo el poder del Espíritu, así como dice Hechos capítulo 1 versículo 8, y recibiráis poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes, el Santo Espíritu, el Espíritu Santo, ¿sí? Y recibirán ese poder para ser testigos, para poder testificar de la verdad aquí y hasta lo último de la tierra. Allá lo dice en Jerusalén, ¿verdad? En Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos el poder del Espíritu para nosotros poder testificar. Pero así como la palabra del Señor lo enseña, nosotros tenemos que aprender su instrucción para testificar, sí, de la muerte del Mesías, pero también para poder entender que hay que enseñar la instrucción del Padre. Así es. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, ¿sí me pasas la pechita, por favor? Aquí hay algo bien importante, ¿sí? Porque la palabra del Señor habla repetidas veces acerca de la fe en Yeshua y la obediencia a la palabra. ¿Sí? Gracias. Vamos a ver, vamos a ir a Apocalipsis. Espero que esté siendo de bendición para tu vida y que te esté revelando algo nuevo, algo que verdaderamente sea para honra del Señor. 12:17. Fíjense cómo dice Apocalipsis 12:17. Aquí lo voy a poner para que no haya ninguna duda. Voy a borrar. Bueno, está bien. Si borro. Aquí puede estar. Apocalipsis 12:17. Este es uno de por lo menos 12 versículos en Apocalipsis que hablan en este contexto. Es uno nada más. Y dice así: entonces el dragón se llenó de furia contra la mujer. La mujer aquí es Israel. Y hay que entenderlo muy bien. Y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Fíjense quiénes son la descendencia de Israel. ¿Sí? Los que guardan los mandamientos de Dios, el Padre. Amén. Y tienen el testimonio de Jesús. Aquí lo dice en la pechita. Los que guardan los mandamientos de nuestro Abba celestial y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos verdaderamente entender. El Señor está esperando que se levante una generación en el poder del Espíritu para obedecer su palabra. Y en esa obediencia que habla de un poder que te santifica en el Espíritu, es que nosotros vamos y hacemos lo que nos está pidiendo. Y así es que en el compartir su palabra viene a manifestarse todo eso que dice la palabra. En dones, en frutos, en el poder. Necesitamos el poder del Espíritu. Que gloria al Eterno porque haya milagros. Gloria al Eterno porque tienes dones. Pero la palabra del Señor habla acerca de los que van a estar cerca de Él. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Hicimos milagros en tu nombre. Hicimos prodigios, profecía. Hicimos liberaciones en tu nombre. Y les dice: aléjense de mí, hacedores de maldad.
A maldad ahí es anomía, es sin ley. La iniquidad, la maldad tiene que ver con alguien que no se quiere someter a la ley de Dios. Hermanos, créanme que esto es verdad. Hagan la tarea, capítulo 7 de Mateo, y lo dice muy claramente: nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no obedecieron a mi Padre que está en el cielo. Búsquenlo. Es algo bien tremendo, porque está hablando de los árboles que dan fruto y que por sus frutos van a ser conocidos. Y ahí en ese contexto habla de los que hacen milagros, que en sí mismo no tiene nada de malo, al contrario, qué bueno que haya milagros. Pero si haces milagros y no estás obedeciendo la palabra de Dios, es un pésimo testimonio. El poder del Espíritu no se te ha dado para obedecer la palabra. Necesitas ser investido aún más del poder del Espíritu para poder obedecer la palabra del Eterno. Porque yo soy carnal, pero la palabra es espiritual y una con la otra no se llevan. Yo necesito ser espiritual y morir a mí mismo y no tener temor para empezar a obedecer la palabra y que venga más poder y que haya milagros y sanidades. ¡Aleluya! Pero con un fundamento en la obediencia, porque estamos para darle honor al Padre, así como Yeshua lo hacía, así como nuestro Mesías nos lo enseñó. Vamos a ver. Y dice, Hechos 2, del 1 al 5, cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, Shavuot, la fiesta de las semanas, el día 50 desde la cuenta del Shabbat, que es posterior a la entrega de la gavilla, ¿verdad? En ese Shabbat semanal, de ahí se cuenta. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente fue hecho del cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que Ruach HaKodesh en hebreo en realidad quiere decir espíritu de santificación. El Espíritu del Eterno, claro que es santo, pero aquí el Eterno está hablando del propósito, ahora sí que el ministerio del Espíritu para llevar al pueblo a santificación. Esto es algo bien importante, por eso nos gusta utilizar eso, Ruach HaKodesh. Espíritu de santificación, quiere decir literalmente. Muy bien. Y todos fueron llenos del espíritu de santificación y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos, provenientes, ¿cómo dice? De toda nación debajo del cielo. Todas estas personas que eran de toda nación debajo del cielo eran los esparcidos en ese tiempo entre las naciones, que seguían teniendo fe en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y sabían que si ellos eran verdaderamente creyentes en ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ellos tenían que atender a la instrucción. Y la instrucción era que todos los varones subieran a Jerusalén a festejar los Moadim de Yahweh. Por eso es que estaban en el tiempo de Pentecostés, porque estaban siguiendo al pie de la letra aún los apóstoles que ya habían recibido el Espíritu y que habían tenido ahora sí que la revelación de Yeshua el Mesías. Caminaron con ellos pues probablemente como 3 años, ¿sí? Y en ese tiempo que estuvieron viviendo con el Mesías, ellos jamás entendieron, ni así ni un poco, que dejarían de festejar las fiestas. De ninguna manera. Todos los que estaban de esas naciones juntamente con los apóstoles permanecieron en Jerusalén porque era mandato de la Torá que tenían que subir a festejar las fiestas de Yahweh en Jerusalén. Cosa que ahorita no se puede, no hay templo. Y la palabra del Señor revela que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu. Y porque es el Espíritu Santo, y ahí otra vez viene el asunto. ¿Cómo era la sombra donde habitaba ahora sí que la presencia misma del Eterno? ¿Cómo era el tabernáculo? ¿Cómo era el Ohel Moed? La tienda de reunión.
era específicamente como Dios dijo que tenía que ser. No se podía quitar ni poner de más. Era como se le dio la instrucción a Moisés, así lo hizo. Y ahí nos enseña algo muy importante, porque si yo soy el templo, yo soy la tienda, el tabernáculo donde el Señor habita, yo tengo que vivir de acuerdo a su instrucción exacta. No puedo ni quitar ni poner, no es invención mía. El Espíritu no me va a llevar a hacer cosas que no dice la palabra. El Espíritu se va a sujetar completa y totalmente a lo que está instruido. Esto es tan importante. Yo necesito entender que en el poder del Espíritu es donde yo necesito estar sometido. Vamos a ir a Mateo 7, ahorita lo que estábamos leyendo, para que quede bien afirmado. No es necesario ahorita esto, vamos para atrás. Ahí está. Mateo 7. Es que es muy legalista. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Es que está judaizando. No, es falso. Si los judíos, el judaísmo ha estado obedeciendo a cosas que dice la Torá, no es propio de los judíos, es propio de la Torá y ellos han sido obedientes. Ese es el orden. Dios, el Eterno, está esperando que su pueblo Israel, que está esparcido entre todas las naciones y fue comprado con la sangre del Mesías, empiecen a verdaderamente a seguir y andar como Él anduvo, como Yeshua anduvo, ¿sí? Entonces el Yeshua, el Mesías, el Cristo de la Biblia es un Cristo que era completamente sometido a Torá. Y en ninguna parte dice que Él hizo todo eso para que nosotros pudiéramos vivir en desobediencia a la Torá. Hay quien piensa de esa manera. Es falso, no es así. No es así. Es para que nosotros sigamos su ejemplo en el poder de su Espíritu. Vamos a ver, Mateo 7. Vamos a Mateo 7. Lo voy a leer desde el 19. Está hablando de falsos profetas, de falsos maestros, etc. Y dice: cualquier árbol que no produce buen fruto es talado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. No todo el que me dice Señor mío, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así de claro es. Muchos me dirán en aquel día: Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos espíritus malignos y en tu nombre realizamos muchos milagros? 23, Mateo 7, 23. Y entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Y ahí la palabra iniquidad es la palabra del griego que es anomos o anomía, que quiere decir sin ley. Apártense de mí, ustedes que están sin ley. ¿Cómo es que podemos ver que esto es verdad del griego? Porque eso es lo que dice en griego, ¿sí? Porque el versículo 21 dice: no todo el que me diga Señor mío, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Apocalipsis 12, 17. Era el 17 si no me equivoco. Y es bien claro también, ¿sí? Porque lo dice: esos que hacen, que obedecen la palabra de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Hermanos, esto es una enseñanza central en el Evangelio. Me pasaría toda la noche, ¿sí?, citándoles versículos que hablan acerca de esto. No estoy hablando de la salvación por medio de las obras. No estoy hablando de que yo soy justificado porque obedezco la Biblia. No dije jamás nunca eso. Lo que sí estoy diciendo que la salvación es por medio de Yeshua, mi fe y mi confianza en Él, y que por consecuencia de que he sido salvo y estoy muerto juntamente con Él, vengo a novedad de vida, ¿sí? ¿Para qué? Para obedecerle, para seguir su ejemplo. ¿Y cómo es que el Espíritu nos va a llevar en ese de renovar nuestra mente para poder entender la voluntad del Padre?
Así como lo está diciendo Mateo 7:21, porque no obedecieron la voluntad del Padre. No obedecieron la voluntad del Padre. Frecuentemente yo hago recordar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Su reino tiene que ver con su autoridad. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Otra vez, volviendo a las Escrituras. Mateo 5:17. Torá y profetas. Hermanos, está por todos lados. No podemos desafanarnos de esto. No podemos liberarnos de esto. De hecho, yo quiero ser atado en esto. Y se entiende porque estoy atado en Cristo. Estoy atado en el Mesías. En Él quiero estar atado. En su obediencia, en su amor, en su misericordia. Siendo salvo por sus méritos, no por los míos. Ahora, cuando se está hablando la palabra de Dios, que el Padre está buscando gente que le adore y que le adore en espíritu y en verdad. Cuando estamos hablando de adoración, sabemos que la máxima manifestación de la adoración al Padre es obediencia. No quiero sacrificio que yo daría. No está esperando el Señor ni lo mejor del ganado, ni la grosura, sino que se le ponga atención y se le obedezca su instrucción. Y es 1 Samuel capítulo 15, cuando se está hablando de Samuel y Saúl, que se le quita el reino por su desobediencia, por no poner atención. La palabra del Señor está lleno acerca de esto. No podemos ahora sí que darle carpetazo a este asunto y ya soy libre y estoy en el Espíritu. No es verdad eso es falso. Que el Señor tenga misericordia. Me quiero enfocar en las fiestas, pero es tan importante de que si yo tengo esta revelación, yo voy a entender que las fiestas del Señor son para que yo las ponga por obra. Yo necesito entrar en santificación por la obra del Señor, por la obra de su Espíritu a las fiestas. Si yo no he sido circuncidado de mi corazón, yo no puedo entrar a las fiestas. Si yo no he muerto juntamente con Él, yo no debería entrar a las fiestas. Son tiempos santos. ¿Sí? Si yo no me identifico en la muerte del Mesías, yo necesito entender que necesito entrar a un tiempo de arrepentimiento. Y necesito entender qué es arrepentimiento según la Torá, según la Biblia. ¿Sí? Volver a mi Dios, al Elohim de la Biblia, ¿sí? Eso es arrepentimiento. Si yo no he vuelto al Dios de la Biblia, yo no he experimentado arrepentimiento. Yo antes estaba en desobediencia a la Biblia, infringiendo la ley, según 1 de Juan 3:4. Pero ahora, habiendo sido vivificado por el Espíritu, vengo a someterme a la palabra del Señor por obediencia a Él, porque he recibido un tan grande amor. Cuando yo he recibido el sacrificio del Mesías, ¿sí? Por todas mis transgresiones, Él es el que murió. Yo entro y digo, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no quiero transgredir, yo ya no quiero volver a pecar, porque tú ya moriste por todo eso. No puede ser que yo siga en pecado. Por lo menos no puedo seguir en pecado deliberadamente, ¿sí? Tengo que parar y hacer un alto y entrar en arrepentimiento. Tengo que entender que el dejar el pecado cuesta, duele, puede traer dolor a tu vida, vas a sangrar. No es por nada que se pone el ejemplo de circuncisión de corazón. Tu corazón, espiritualmente hablando, va a sangrar, porque va a ser despojado de toda su carnalidad, va a ser despojado de todo lo que lo hace pecar. Ya no va a ser un corazón de piedra, sino de carne, que sangra cuando deja de pecar. Es necesario que nuestra carne sangre. Si estás en fornicación, dejar de fornicar. Fornicación es tener relaciones sexuales con personas sin estar casado con ellas. La única manera legítima de relación sexual es dentro del matrimonio. Si mentías, ya no mientas. No hay mentiras pequeñas o por hacer algo bueno, ¿verdad? Decir, voy a mentir ya para evitar ese problema y ya no pasa nada. No vas a mentir, no vas a dar falso testimonio.
Yo sé que cuesta, no, a veces se toma en broma, pero es verdad. El dejar de chismear, vas a tener que sangrar para dejar el chisme. Vas a tener que sangrar para dejar de estar investigando a los demás para saber algo de sus vidas. Es necesario que se sangre. Es necesario que te duela. Así es. No vamos a poder evitar eso. Simplemente cuando estamos hablando del cuarto mandamiento, se sufre para guardar el cuarto mandamiento en la carne, pero sabemos que es una delicia en el espíritu, porque es un tiempo de estar con Él. Bendito sea el Señor. Me llama mucho la atención porque la palabra del Señor habla en Levítico 26, si no me equivoco, acerca de cómo es cuando el pueblo fallare y que no obedecieran su palabra, Él les iba a meter una disciplina muy fuerte y Él se iba a cobrar los tiempos de reposo, Él se iba a cobrar los moadim, ¿sí? Por los tiempos que no quisieron obedecer. Esto es algo bien tremendo, porque el Señor no puede ser burlado. Y Dios nos está pidiendo que nosotros ahora en este tiempo vayamos en Él en obediencia, por amor, porque le amamos, porque verdaderamente queremos agradarle. ¿Sí? Amén. Que el Señor nos ayude. Espero que se pueda entender todo esto y que todos podamos verdaderamente ser circuncidados de nuestro corazón. Fíjense, viene la promesa del Señor y con esto voy a terminar el Levítico 26, que es lo que les hablaba. Se los dejo de tarea, leanlo todo Levítico 26. Fíjense qué tremendas palabras, porque el Señor dice, cuando me desobedezcas, así te voy a disciplinar, pero cuando te arrepientas, cuando hagas techubá, cuando vuelvas a mí, yo te voy a restaurar. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Fíjense, dice Levítico 26:40, entonces se humillará su corazón incircunciso y entonces aceptarán el castigo de su equidad. Fíjense qué tremendas palabras. A ver quién puede decir amén a esto. Pues yo digo amén, que así sea, para gloria del Eterno. Pero no queremos castigo, no queremos disciplina, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el padre que ama a su hijo le disciplina. Y el Padre tiene amor perfecto, nos va a dar disciplina perfecta. Que el Señor tenga misericordia, porque a mí no me gusta, pero sé que es necesario. Dice, y entonces aceptarán el castigo de su iniquidad. Entonces yo también recordaré mi pacto con Jacob, es decir, con Israel. Y también mi pacto con Isaac. Y también con Abraham recordaré mi pacto y me acordaré de la tierra. Fíjense qué tremendas palabras. El Señor siempre actúa con misericordia. Y por eso es que nosotros hemos alcanzado esta misericordia, esta salvación tan grande. Hasta aquí, hasta ahora sí que a este lado del mundo, hasta lo último de la tierra, aquí ha venido la salvación del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Sí? Que el Señor te bendiga. Yo le pido al Señor que nos ayude a dar estas enseñanzas de una manera que lo puedas comprender. La palabra del Señor habla en este tiempo de Pesaj. Vayamos buscando la levadura. Vamos a dar más instrucciones. Podemos hasta jugar con eso con los niños. Esconderle levadura por la casa y que ellos lo encuentren. Pero si nosotros no entendemos que nuestra vida tiene que ser sin levadura, en vano estamos haciendo todo esto. Si tú crees que vas a burlar al Eterno teniendo levadura y entrando a sus fiestas y haciendo todo lo que se hace, ¿sí? No es así. La fiesta en sí no va a valer nada. Lo importante es que nosotros agarremos, ahora sí que tomemos lo más valioso de todo esto: vidas santificadas para su honor y su gloria. Ya pasamos por Pesaj, ya entendemos el sacrificio tan grande, el derramamiento de su sangre para comprar un pueblo para sí. Yo soy parte de eso, aleluya. Amén. Gloria al Eterno. Pero el Señor dice, te quiero sin levadura. Y dentro de una semana más y un poquito más, el Señor nos va a decir de la misma manera, así como la gavilla, tienes que presentarte delante de mí y verdaderamente ser como muerto para yo resucitarte en el Espíritu. El poder del Espíritu actuando en Él, en nosotros, para levantarnos en el poder del Espíritu para hacer su obra. Necesitamos entender que tenemos que verdaderamente ser hombres nacidos de nuevo, con una mentalidad nueva, verdaderamente
renovados en el Espíritu, que nuestra mente sea renovada y que si estamos en pecado seamos valientes para enfrentarlo delante del Eterno, y si hay que enfrentarlo delante de alguien, hacerlo también. Que el Señor nos ayude en el nombre de Yeshua. Vamos a orar y que todo sea para su honor. Bendito Abba, te doy muchas gracias por tu palabra y porque podemos entender, así como Pablo lo entendió. Todo esto son sombras de lo que ha de venir. Pero mientras tanto estamos en estas mikra santas, en estos ensayos santos, metiéndonos a tu reposo, metiéndonos en Pesaj, conmemorándolo en el nombre de Yeshua, conmemorándolo a Él, sin levadura, siendo verdaderamente, completamente en mansedumbre, tratados por tu Espíritu, para que seamos levantados en vida. Ayúdanos, te necesitamos. Yo confieso mi debilidad, pero con todos nosotros, como congregación, como gente que te quiere agradar, queremos confesar nuestra debilidad y que tú seas verdaderamente glorificándote en nuestras debilidades. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que podamos completamente ser obedientes a ti, porque te amamos, porque el que te obedece es que te ama. Eso es lo que dice tu palabra. A ti nos encomendamos en el nombre de Yeshua HaMashiach, y gracias por tu misericordia para nuestras vidas. Yo bendigo a la congregación en el nombre de Yeshua HaMashiach. Guarda a nuestros amados, a nuestra familia, para que no sean tocados, Señor, por ninguna enfermedad ni por ningún virus. Ayúdanos a ser prudentes, y así como lo vamos a recordar, que el pueblo de Israel permaneció dentro de casa y no fue tocado por el espíritu de muerte, que así en este tiempo, obedeciendo la instrucción, nos podamos permanecer en casa y ser librados de todo espíritu, de todo virus y todo espíritu maligno que quiera enfermarnos. En el nombre de Yeshua, que seamos sanos para tu honra y para tu honor. Que toda esa plan del enemigo para con tu pueblo sea completamente destruido, porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de Yeshua. En tus manos estamos, a ti nos encomendamos y te damos gracias, porque en ti confiamos y en ti es que tú nos guardas y nos proteges. Somos tu pueblo Israel, en tus manos estamos. Amén. Shalom, que el Eterno los bendiga, y cualquier cosa, por favor, ahí consúltenlo por este medio, hagan preguntas y vamos a contestarlas, y nos estamos viendo. Después les mando más información. Sí. Y recuerden, ¿verdad? Shabbat, nos vemos en el Shabbat y les damos información. Bye.